El bien del matrimonio, de San Agustín. Capítulo 10. Objeción contra la continencia. El matrimonio no es pecado y la unión carnal es nupcial tan solo cuando se ordena a la generación. Ya sé que hay quienes no son de este parecer y que con sordina replican: ¿y qué acontecería si los hombres todos se abstuvieran de toda unión conyugal? ¿Cómo podría subsistir el género humano? Pluguiera a Dios que todos apetecieran aquel bien de la continencia, siempre que a ello fueran impelidos por la caridad, que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, porque así se completaría mucho antes la ciudad de Dios y se aceleraría más rápidamente el fin de los siglos. ¿Y qué otra cosa, en efecto, parece exhortarnos el apóstol a realizar cuando dice: desearía que todos fueseis como yo mismo, esto es, célibes? Aún concuerda mejor con lo que este pasaje y lo que os digo, hermanos míos, es que el tiempo es corto y que así lo que importa es que los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se huelgan como si no se holgasen, y los que hacen compras como si nada poseyesen, y los que gozan del mundo como si no gozasen de él, porque la escena o apariencia de este mundo pasa en un momento. Ahora bien, yo deseo que viváis sin cuidados ni inquietudes, y a seguida agrega: el que no tiene mujer anda únicamente solícito de las cosas del Señor y en lo que ha de hacer para agradar a Dios. Al contrario, el que tiene mujer anda afanado en las cosas del mundo y en cómo ha de agradar a la mujer, y así se halla dividido. De la misma manera, la mujer no casada o una virgen piensa en las cosas de Dios para ser santa en cuerpo y alma, mas la casada piensa en las cosas del mundo y en cómo ha de agradar al marido. Estas palabras de San Pablo fuérzanme a creer que en los tiempos que corremos deberían casarse solamente aquellos que no pueden guardar continencia, según la sentencia del mismo apóstol. Pero si no pueden contenerse, cásense, pues es mejor casarse que abrazarse. Lo que quiere decir que para estos no constituye un pecado el matrimonio, el cual, contraído para evitar la fornicación, sería sin duda un pecado menor que la fornicación misma, pero que, no obstante, pudiera ser pecado. En ese caso, se podría arguir contra la evidentísima sentencia del apóstol cuando dice: que haga lo que quiera, ¿no peca si su hija se casa? Y aquel otro texto: si te casares, no por eso pecas. Y si una doncella se casa, tampoco peca. Es, pues, incuestionable y seguro que el matrimonio no es pecado. Según esto, no permite el apóstol el matrimonio como algo que perdona, pues ¿cómo podría sostenerse el absurdo de que una cosa que requiere perdón no sea pecado? Lo que tolera y perdona el apóstol es el ayuntamiento concubital que proviene de la incontinencia, no de la finalidad única de procrear, y a veces de la ausencia total de ese fin, porque el matrimonio no requiere, aunque lo tolera, el cumplimiento del deber conyugal en esas condiciones, aun procurando siempre que el acto matrimonial no perturbe el tiempo consagrado a la oración,
y que no degenere en uso contrario a la naturaleza, del que no pudo dejar de hablar el apóstol al hablar de la corrupción y de la impiedad de los hombres impuros y nefandos. Las relaciones conyugales que los esposos tienen entre sí, con el propósito de tener descendencia, nada contienen de vituperables, y estas relaciones ilícitas son las que deben sustentarse en la vida matrimonial. Mas cuando los esposos van más allá de este propósito necesario, entonces no obedecen a los dictámenes de la razón, sino a los estímulos de la concupiscencia. En caso de que uno de los cónyuges no reclame el débito conyugal, pero se rinda a la exigencia del otro, por temor de que su renuncia no le lance a la fornicación, entonces no hace sino cumplir un deber conyugal. Mas, en el caso de que uno y otro cedan a una pasión desordenada, entonces esos excesos no pertenecen al orden del matrimonio. Sin embargo, si en el comercio conyugal prefieren lo que es honesto a lo que no lo es decir, lo que es propio del matrimonio a lo que no lo es, entonces uno y otro son excusables, según la sentencia del apóstol. Esta apelación a los placeres de la carne no la recomienda, sino que la excusa del matrimonio, siempre que los cónyuges procuren no desviar de sí la misericordia divina, bien porque no se abstengan de todo trato carnal durante ciertos días consagrados a la oración, a fin de hacer por esta abstinencia, como por los ayunos, más puras y más aceptables a los ojos de Dios sus oraciones, o bien porque truequen el uso conforme a la ley natural por el que es contra la naturaleza, crimen nefando en sí mismo, pero que es más recriminable aún en la vida del matrimonio. Hasta aquí este capítulo. Que Dios te bendiga.